Bé, continuem doncs, amb el complement de la jornada i probablement quan estem parlant de salvatge mecànic i en comparació amb el químic, una de les coses que tenim en el ment és intentar fer produccions més sostenibles, és a dir, augmentar la sostenibilitat de les produccions dels cereals, en aquest cas. Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs és molt interessant veure els impactes ambientals que tenen totes aquestes tècniques. Això és el que ara farem en aquesta propera comunicació, que porta per títol L'impacte ambiental del dessalvatge mecànic en comparació amb el químic, que ens la farà la Marta Ruiz. Marta, com vulguis. Bueno, bon dia. Moltes gràcies per atendre aquesta sessió. El meu nom és Marta Ruiz, treballo en l'Assumpció Antó Alirta en el desenvolupament i aplicació de l'eina anàlisi de cicle de vida en agricultura. I primer de tot, disculpeu que no faci la resta de la presentació en català, però el meu català no és molt bo encara. Bueno, vamos a presentar hoy el análisis ambiental de cereales de invierno, en concreto el ORDI, y comparar los resultados que se han obtenido desde un punto de vista de la huella ambiental entre el manejo con herbicidas y el manejo mecánico. Para que veáis un poco la importancia de este tipo de estudios, en 2019 se lanza el Pacto Verde Europeo, donde una de las estrategias de la granja a la taula incluye abordar la reducción del uso de fitosanitarios en agricultura. Bueno, en este contexto, ya que uno de los objetivos de esta iniciativa es reducir significativamente la dependencia y el riesgo del uso de estos productos fitosanitarios, los agricultores pues, son fundamentales para esta transición, ya que hay que desarrollar técnicas agrícolas que protejan los cultivos de plagas y enfermedades. Y de esta forma los agricultores se enfrentarán, por un lado, a una legislación y un consumidor progresivamente más exigentes desde el punto de vista ambiental. Por otro lado, tenemos las presiones a causa del cambio climático, donde necesitamos cultivos cada vez más resilientes ante estos cambios, y por lo tanto habría que encontrar alternativas alternativas eficaces para llevar a cabo esta transición hacia una producción de alimentos más sostenible. De este modo, pues se hace esta evaluación de impacto, en este contexto se hace esta evaluación de impacto ambiental, comparando dessalvaje mecánico y con químico. Se estudian diferentes escenarios. Aquí veis, bueno, ya lo ha comentado mi compañero, pero los escenarios, para aclararos un poco, serían la aplicación de herbicidas, el control mecánico usando la rasca de púas, que incluiría un escenario simplificado y otro intensivo, y luego estarían los escenarios mixtos. Dentro de todos los recursos y las emisiones que se producen en estos escenarios, las principales diferencias van a estar en el consumo de combustible, de gasoil, por parte de los aperos utilizados y las emisiones producidas durante la aplicación de los herbicidas. Evidentemente, estas emisiones estarán presentes solo en los escenarios donde se utilicen fitosanitarios, es decir, en el escenario químico y en los escenarios mixtos. Y el tema del combustible es un poco más complejo, ya que tanto la aplicación de herbicidas como la rasca de púas incrementarán este uso, pero en un rango de tiempo diferente. Vemos que en general el control mecánico utiliza algo más de tiempo, tiene algo más de tiempo de aplicación que el químico, y en el caso de los escenarios mixtos, son los que mayor cantidad de tiempo emplean, ya que se suma por un lado la aplicación de herbicidas y por otro lado la rascla de púas. Para hacer esta evaluación de impacto ambiental se ha utilizado la metodología análisis de ciclo de vida. Este es un método avalado por la Unión Europea y estandarizado, donde se hace una evaluación cuantitativa de los impactos ambientales de los productos con un enfoque de cadena
agroalimentaria. Este enfoque de cadena es importante porque a veces se pretende mejorar mucho una parte de los procesos, pero sin embargo se externaliza el problema o bien a aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo, en la producción de materiales o en la gestión de residuos. Bueno, pues en esta cadena tendremos una serie de inputs, unos recursos naturales, unos materiales, energía que se habrán utilizado, unos outputs que serían pues, los residuos, las emisiones generadas y a través de una serie de modelos se consigue cuantificar el impacto sobre diferentes categorías ambientales. Esas categorías ambientales incluyen, seguro que habéis oído hablar de cambio climático, pero también, por poneros algún ejemplo más, pues el agotamiento de recursos, el consumo de agua o la toxicidad, en la que me voy a centrar un poco más, ya que estamos hablando de productos fitosanitarios en este caso. Vale, pues antes de seguir, creo que conviene aclarar, al hablar de toxicidad, que en este estudio se cuantifica la toxicidad potencial de diferentes escenarios para poder compararlos entre sí. Esto no significa que un escenario sea necesariamente tóxico. Para saber si este fuera el caso, habría que tener unos rangos, unos límites a partir de los cuales se consideraría que hay una toxicidad en exceso, ¿no? Solo sirve para comparar y decir, oye, pues este escenario produce más o menos toxicidad que el otro. Dicho esto, la toxicidad o la carga ambiental de los fitosanitarios dependerá de diferentes parámetros, entre ellos pues, la cantidad, las dosis de aplicación, las propiedades físico-químicas de cada uno de los fitosanitarios o la toxicidad inherente que estos tengan. Vamos a hablar de dos tipos de toxicidad. Por un lado, ecotoxicidad en ecosistemas y por otro lado, salud humana. Si nos fijamos en los resultados, a ver si me funciona el puntero, en los resultados, bueno, creo que no muy bien, así que os lo voy explicando. Si nos fijamos en los resultados de los factores de caracterización para ecotoxicidad, que están en la esquina de abajo a la derecha, podéis ver que estos factores de caracterización que cuantifican, es simplemente unos valores que cuantifican el daño ambiental para cada uno de los fitosanitarios, podemos ver que hay una gran diferencia entre ellos y en este caso, al hablar de ecotoxicidad, el fluoroazulan es bastante mayor que el resto. Por este motivo no es de extrañar que en este caso el tratamiento que usa fluoroazulan, que sería el mecánico más químico posemergencia, sea el que mayor toxicidad tiene. Sin embargo, al hablar de toxicidad humana, vemos que estos factores de caracterización, que recuerdo cuantifican el daño ambiental para cada uno de los fitosanitarios, están bastante más igualados, sobre todo en el compartimento suelo, que es donde van la mayoría de las emisiones, el 90% de las emisiones. Con lo cual, en este caso, cobra más importancia la dosis aplicada. Y en este caso, Prosulfocar, veis que se aplica unas dosis mayores que el resto de fitosanitarios y, por tanto, los dos escenarios que aplican este fitosanitario, que serían el escenario químico y el químico preemergencia más mecánico, son los que obtienen unos mayores valores en esta categoría de impacto. Después, por último, para daros un poco unos resultados más generales del estudio, vamos a comparar, por un lado, el escenario químico, que es donde se produce un mayor rendimiento, con el escenario mecánico simplificado, ya que el mecánico intensivo es el que peor resultados nos ha dado de estos dos. Si vemos nos fijamos primero en general en estas gráficas, en cada una de estas barras hay diferentes colores que representan el peso de cada proceso estudiado en esta evaluación de impacto sobre el impacto total. Y lo primero que podemos ver es que en la mayoría de los casos predomina este color verde oscuro que representa los fertilizantes, es decir, desde un punto de vista global, los fertilizantes son los que tienen más peso en el impacto ambiental total. Bueno, eso es así de forma global. Y ahora, si nos fijamos en comparar escenario químico y escenario mecánico, he representado aquí tres categorías
ambientales, cambio climático, toxicidad humana y ecotoxicidad. Y los resultados por hectárea, lo primero que podemos ver es que lo que es en cambio climático y ecotoxicidad, aunque el escenario químico parece que está un poco peor, las diferencias no son significativas. Sin embargo, cuando nos fijamos en la categoría de impacto toxicidad humana, vemos que el químico es bastante peor en comparación al mecánico. Pero ¿qué ocurre cuando cuantificamos estos resultados por el rendimiento que nos da el cultivo, por las toneladas, ¿no?, obtenidas? Pues en esta campaña el escenario con manejo químico ha obtenido un 9% de rendimiento mayor que el resto, que el mecánico, perdón, y por lo tanto, al cuantificarlo por tonelada producida, el impacto ambiental se invierte un poco esta tendencia, pero sigue, tanto en cambio climático como en ecotoxicidad, sigue sin ser una diferencia significativa. Sin embargo, cuando hablamos de toxicidad humana, vemos que la diferencia sigue siendo bastante grande y es el escenario mecánico el que sería recomendable, por lo tanto. Y por último, bueno, unas consideraciones finales para resumir un poco la presentación. Vemos que en todo lo relacionado con el medio ambiente es bueno tener una visión global y hay que destacar que desde ese punto de vista los fertilizantes son los que han tenido un mayor peso en el impacto total. Por otro lado, queremos concluir que la mecanización simplificada es la más recomendable. El uso de arrastra de púas tiene una reducción de la toxicidad considerable. Hay muchas diferencias entre los herbicidas y por lo tanto si uno se inclina por un escenario, un manejo químico, es interesante comparar qué herbicidas aplicar. Y como también lo ha comentado también mi compañero anteriormente. Y por último, una mejora de cara a los siguientes estudios, pues comentar que ya que las diferencias entre escenarios están centradas en las emisiones de herbicidas y el consumo de gasoil, queremos afinar un poco los datos en el consumo de gasoil. Sabemos que los escenarios con tratamiento mecánico tienen una duración algo más larga, pero habría que ver cuál es el consumo exacto de cada uno de estos escenarios para poderlos comparar con más precisión. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias, y cualquier pregunta la podéis poner en el chat y responderemos entre Asunción i jo. Moltes gràcies, Marta, per la teva aportació.